que en Fátima se dice en el tercer secreto, que fue revelado en el año 2000 por el cardenal Ratzinger, que había estado guardado en una caja fuerte del Vaticano, sin darse a conocer, en un sobre que había sido dictado por Sor Lucía. Sí que es cierto que se habla de la montaña, de los mártires, del Papa huyendo de Roma, del Papa teniendo que huir sobre cadáveres de sacerdotes, obispos y cardenales, y que el Papa finalmente cae asesinado. En aquel momento en que se revela el secreto, se da una interpretación, por supuesto no es dogma de fe, puede uno pensar que en vez de ser hechos del pasado, como fue la interpretación que se da, más bien se refiere a hechos del futuro, sin negar la primera interpretación. Yo, mi opinión personal es que el tercer secreto de Fátima, el de la montaña, y todas las personas católicas que mueren, secreto que se puede consultar, yo lo he hecho, en la página oficial del Vaticano, allí se colocó el texto, incluso se escaneó la hoja original para que nadie tuviera la duda de que la Iglesia había ocultado alguna parte. Mi opinión personal es que la Virgen de Fátima dice, durante la Primera Guerra Mundial, si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Esta guerra acabará, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Y Rusia invadirá grandes partes de la tierra. Eso ha sucedido. La Primera Guerra Mundial acabó, como dijo la Virgen, vino la Segunda y Rusia, la Unión Soviética, invadió muchas partes de la tierra. El problema es el comienzo de esa profecía. Si los hombres no dejan de ofender a mi hijo. Es decir, el mensaje de Fátima se circunscribe en la línea de los mensajes proféticos. Dios intenta, cuando una sociedad entera se aleja de los mandamientos de Dios, se aleja de Dios mismo, se va convirtiendo en algo más perverso, Dios intenta primero acercar a esa sociedad así a través de cosas buenas, predicadores, determinados hechos espirituales, milagros. Siempre hay una fase en la que Dios, como buen padre, intenta atraer a sus hijos para que abandonen el mal camino. Ahora bien, si de ningún modo sus hijos abandonan el mal camino y Dios, digámoslo así, ya ha acabado todas las posibilidades de atraerlos a través de la dulzura, de la bondad, llega un momento que da el castigo. Y no solamente eso, aunque no usara el castigo, llega un momento en que es necesario hacer una purificación. Dios hizo una purificación en el diluvio universal. Dios ha hecho más purificaciones a lo largo de la historia. Ahí tenemos el caso de la invasión por parte de Asiria del reino de Judá. Un historiador agnóstico simplemente dirá: unos ejércitos de un imperio invaden un reino. Los profetas nos dicen no. El imperio que hay al oriente, Asiria, puede ser todo lo poderoso que quiera. Mientras Dios no permita que Judá sea invadida, este reino será independiente, el templo seguirá dando gloria a Dios. Luego, si los asirios van a invadir este reino, lo que tenéis que ver en eso es la mano de Dios. Dios lo permite como purificación. Y efectivamente, después del exilio, el pueblo de Israel volvió mucho más purificado. El castigo fue duro, el exilio,
pero después el pueblo de Israel abandonó la idolatría totalmente, se volcó mucho más en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso vemos que es una constante en toda la Biblia. Los reyes de Israel que se alejan de Dios son castigados. Es cierto que hay un castigo en el más allá. Es cierto que hay personas que solamente vemos el castigo, lo veremos, en el más allá. Pero ya aquí en la tierra vemos muchas veces cómo las personas, las familias o los pueblos enteros son a veces castigados, sobre todo cuando los pecados llegan ya a cierto nivel.